Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo dos jugos diuréticos muy sanos y que ayudan a perder peso junto con una alimentación saludable. Estos dos jugos tienen propiedades depurativas, evitan la retención de líquidos y desinfla la barriga. Es importante de tomar uno por la mañana en ayunas y otro por la noche antes de acostarnos, ya que tiene también efecto relajante para dormir y descansar mejor. Pero en el caso que no soléis o no podéis tomar por la noche antes de acostarse, también podéis tomarlo en ayunas, alternando un día un jugo y otro día el otro. Quedaros conmigo hasta el final porque os voy contando cositas mientras que preparo estos dos jugos. Vais a ver que con solo 3 ingredientes vamos a obtener unos jugos riquísimos y sobre todo súper saludables. Para el primer jugo vamos a cortar en trozos más pequeños 2 ramas grandes de apio. Os voy a contar un poquito sobre las propiedades del apio. Ayuda a bajar los niveles de colesterol. La fibra es la que contribuye a eliminarlo de los intestinos, de modo que impide que llegue a la sangre. También es fuente de vitamina K, un nutriente indispensable para la coagulación de la sangre. Una vez que he cortado las ramitas de apio, las voy a poner en un vaso porque voy a tener como medida un vaso. Ahora voy a añadir el apio en la licuadora y también le voy a poner un poquito de agua, como 50-70 mililitros, para que se pueda licuar bien. Voy a cerrar la licuadora y voy a dejar que se triture muy bien. Ya tengo el apio triturado. Ahora lo voy a pasar por un colador para retener los restos vegetales. Voy a remover muy bien con la espátula para que se salga todo el jugo y que se quede solamente lo que es la parte vegetal. Si os gusta que el jugo salga más espeso, podéis dejarlo así con la parte vegetal, pero os digo que no es tan agradable al paladar. De hecho, es mejor de colar antes de tomarlo. Y ya tenemos el jugo de apio. Ahora lo vamos apartando y vamos a seguir preparando lo que es el jugo de piña. Y para eso vamos a cortar un buen trozo de piña, aproximadamente unos 150 gramos, que es una fruta con unas propiedades extraordinarias. Os tengo que decir que 150 gramos de piña proporciona 80 miligramos de vitamina C, que es el 100% de la dosis diaria recomendada. Cortamos la piña también en trozos más pequeños, apartando la parte del medio, que ya sabemos que es dura y no es agradable al gusto. La piña es un alimento muy adecuado en dietas de control de peso por su bajo contenido en calorías. Medimos también la piña para que tengamos la misma cantidad que el apio, aproximadamente un vaso. La ponemos en la licuadora, le echamos un poquito de agua, no mucha porque la piña ya contiene bastante agua, y la vamos a licuar muy bien, igual que el apio. Hacemos el mismo procedimiento con la piña, la vamos a colar para obtener solamente el jugo. Pero os vuelvo a repetir, si os gusta que salga más espeso y queréis consumir la parte gruesa también, podéis consumirlo sin ningún problema. Colamos el jugo de la piña sobre el jugo del apio. Así que junto con el apio vamos a obtener un jugo súper sano y además con muchísimas propiedades. Y al final vamos a remover muy bien, así vamos a tener nuestro jugo listo. Este es el jugo que se tiene que tomar en ayunas. Y fijaros qué buena pinta tiene nuestro jugo de piña y apio. Es un jugo verde buenísimo. Ahora seguimos con el segundo jugo. Para eso vamos a utilizar también 2 ramas de apio, que las vamos a cortar igual en trozos más pequeños.
Ponemos los trozos de apio en un vaso para tener más o menos la medida correcta y a continuación cortamos una manzana. La vamos a cortar por la mitad, luego le sacamos lo que es la parte del corazón y del tallo y luego la cortamos en trozos más pequeños. Medimos también la manzana porque tenemos que tener la misma medida de apio como de manzana, pero en mi caso, como la manzana ha sido un poco más grande, yo la he puesto toda. Añadimos la manzana troceada en la licuadora, también ponemos el apio y también un poquito de agua, como medio vaso. Y ahora cerramos y vamos a licuar todo muy bien. Nuestro licuado ya está listo, ahora solamente hace falta de pasarlo por el colador para retener todos los restos vegetales. Con este vamos a tardar un poquito más porque ha salido un poco más espeso. Este segundo jugo se tiene que tomar normalmente por la noche antes de acostarnos porque nos ayuda a tener un sueño muy relajante. Y bueno amigos, aquí listos los dos jugos que nos ayuda a perder estos kilitos de más y también nos ayuda a depurar el organismo. Espero que os guste y que los preparéis vosotros también. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta podéis dejarme un comentario aquí debajo del vídeo y yo con mucho gusto os contestaré. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.